la preescritura. La preescritura, comúnmente nosotros como universitarios nos damos muchos en las hojas en blanco, aunque tengamos la motivación o inclusive la inspiración para nosotros poder redactar algo de la escuela, de un informe, de un ensayo, un artículo, realmente nosotros estamos equivocados. Inclusive debemos de tener este tema que es la escritura para darnos cuenta que debemos tener un plan de acción, que es la prescritura. Entonces, comúnmente nosotros como personas, como alumnos, nos encontramos en este ambiente, ¿no? El tener la hoja en blanco y no saber qué redactar, inclusive cómo empezar, ¿no? Por ello existe la prescritura y es un plan de acción, es en forma organizada. ¿Qué es la prescritura? La prescritura es un proceso antes de escribir. Es un proceso que nosotros empleamos ideas, desarrollamos estrategia, la comunicación y antes de empezar a escribir, pues pensamos, ¿no? Inclusive los temas que vamos a abordar y pues les tenemos que saber para qué sirve realmente la preescritura. La preescritura sirve más para poder organizar nuestro texto, que no haga incoherencias, inclusive que haya un orden de manera que podamos identificar las ideas principales o las secundarias, de modo que tengamos un ejercicio previo a lo que estamos escribiendo. Realmente esto es antes de escribir, entonces tenemos que hacerlo en un borrador, en una hoja, y pues hay procesos, y el proceso se trata de, durante la etapa, que es esto más que todo, debemos de definir un tema, debemos de tener saber qué mensaje, o sea, el papel que nosotros vamos a desenvolvernos y saber si vamos a tener algo específico, debemos tener algo específico y centrarnos, ¿no? La intención, ¿qué intención comunicativa vamos a dar? Si es informar, por ejemplo, yo en este caso estoy informando que es la prescritura y nosotros cuando queremos la intención comunicativa debemos de tener tres en mente, lo que es la narración, el narrar, que sería como contar una historia, o por ejemplo, dar a conocer algo, o informar, que sería un informe escrito, o convencer, que esto más habla de la opinión del comentario crítico de nosotros. El otro es sacar ideas, debemos de crearnos una lluvia de ideas, un mapa mental, tener herramientas, ¿no? Poder saber que vamos a sacar ideas principales, secundarias, y pues tener un objetivo, ¿no? Pensar en el lector. Debemos de pensar realmente a qué va dirigido, si a un profesor, al público en general o alguien experto en el tema. Esto hace ver que también pues, el léxico que vamos a usar o el tipo de redacción, ¿no? que vamos a usar. Entonces, para esto, el proceso de la preescritura se basa en 5 etapas elementales, que es lo más básico, ¿no? Que sería la voz. ¿Qué papel desempeña el emisor? Nosotros cómo vamos a poder tener ese papel del emisor del mensaje que vamos a transmitir. Si vamos a ser expertos en el tema o si vamos a tener el papel de estudiantes o alguien miembro de una ¿cómo se llama? De un grupo. Y ahí identificamos qué tono vamos a desempeñar. Y pues va ligado a la voz, va ligado a la audiencia. Como lo hemos visto, que el receptor, el emisor es la voz y el otro es el receptor. Ahí vamos a ver qué léxico vamos a usar o qué nivel de formalidad le vamos a dar. Y pues si tiene que ser un lenguaje accesible o no, dependiendo del tipo de audiencia que vamos a tener. El propósito. El propósito más que todo nosotros debemos de plantearnos para qué estamos escribiendo, para informar, para exponer, para entretener. Tenemos que tener siempre en eso en mente antes de poder escribir algún artículo, alguna tarea, ¿no? de la escuela. Después pasamos a lo que es el enfoque. El enfoque, digo, el formato, perdón. El formato es inclusive si vamos a hacer un artículo, si vamos a tener que tener nosotros, no sé, un ensayo o algo, ¿no?
qué elemento, qué formato le vamos a dar a esa preescritura. Y el enfoque sería qué estrategias podríamos usar. Sería definiciones, comparaciones, inclusive aquí podemos introducir los párrafos, que mis compañeros ahorita van a hablar respecto a eso, un tipo de párrafos, y pues debemos de plantearnos siempre estos 5 pasos antes de poder nosotros tener nuestro borrador antes de escribir. Ahora, aquí tenemos un claro ejemplo de, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, de la voz. Primero el ejemplo de que los cinco elementos básicos sería la voz. La voz va a tomar de un experto que sería un geógrafo y la audiencia sería un público interesado, que eso sería más un experto en el tema. Vamos a usar un léxico de una formalidad que lee un lenguaje accesible, porque referente no todos van a saber del tema, sino que tenemos que tener un lenguaje accesible referente a lo que nosotros vamos a dar a conocer. El propósito que vamos a dar es informar aquello que vamos a dar a conocer. Y esto también pues, puede ser a través de un formato, que sería un artículo de divulgación. Y el último sería una estrategia, que sería de descripción e historia, no se ve muy bien, descripción de historia y de conceptos claves de de la, de la, de la fauna. Ok. Después de ello, a través de todo esto, ahora sí vamos a entender a la escritura. Ya estamos en la preescritura antes de escribir. Es lo que hacemos un borrador, tener las ideas, tener la voz, la audiencia, qué tipo de audiencia, qué formato, qué enfoque y pues también qué intención comunicativa y pues qué herramientas vamos a usar. Y ahora vamos a hacer la escritura, ya cuando vamos a poder entablar nosotros a escribirlo, llaman ya realmente cómo vamos a entregarlo. Y pues sería tomar estos 3 puntos fundamentales, que es la oración gramatical. La oración gramatical debe tener un sentido completo. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de la preescritura. Es una oración gramatical que tiene que tener sentido, que no tiene que tener incoherencias, sino que al contrario tiene que tener coherencia y cohesión. Eso también vamos a verlo más adelante. Y pues realmente eso es muy importante porque debemos de tener ideas precisas para poder saber sacar oraciones gramaticales, que tiene que empezar con mayúscula y terminar con punto. Y la puntuación aquí es demasiado importante, debido a que esto es fundamental, debido que nosotros como estudiantes damos a conocer nuestras ideas o nuestros puntos de vista, pero debemos de tener mucho cuidado con esa puntuación porque si ponemos una coma donde no va o un punto donde no iba, entonces debemos de tener mucho cuidado con eso porque si no usamos comas, puntos o lo que sea la puntuación, tendemos a confundirnos o inclusive tendemos a dar otra cosa al público o a la persona que está leyendo nuestro escrito o nuestro trabajo. Porque también es importante hacer pausas, sino porque, imagínense, yo me paso toda esta exposición, hable y hable y hable, y no hago una pausa, no hago una coma, no se me va a entender exactamente lo que yo quiero dar a conocer. Entonces, por eso existe, esto es muy importante, ¿no? Y pues en los párrafos es fundamental, pues, tener este tipo de información, de tener la escritura en párrafos para poder nosotros tener un amplio panorama de lo que estamos hablando y tener tanto la oración gramatical, tanto la puntuación y separarla en párrafos debido a que esto es fundamental para poder tener una gran precisión de lo que estamos hablando, que es lo que sería de... Bien. ¿Está viendo tu cámara, verdad? ¿Está viendo? Ah, no, ya. Cuando quieras, Ángel. Ah, ¿ya? Sí, Ángel. Bueno. Bueno, ahora a continuación yo hablaré sobre los párrafos. Bueno, ¿qué es un párrafo? El párrafo es un tipo de redacción en el cual se trata de explicar y desarrollar una idea.
Un párrafo debe de contar con una buena estructura, debe de tener unidad, coherencia y variedad para lograr una mayor comprensión al momento de leer. Para lograr una mayor comprensión, la información debe de ser clara, concisa y precisa, además de que debe tener una muy buena organización. Al momento de hacer un párrafo, se deben tomar en cuenta algunos puntos, como por ejemplo, debe de haber una secuencia jerárquica para evitar confusiones. La idea fundamental está por lo general al inicio del párrafo, es la oración principal. Esta presenta la idea y con la ayuda de oraciones secundarias nos ayudan para ejemplificar, explicar o reafirmar la idea. Un párrafo debe de tener una oración tesis y oraciones de apoyo. La oración tesis es la idea del trabajo. Este nos demuestra sobre lo que va a tratar el trabajo, y las oraciones de apoyo, como su nombre le indican, estas nos apoyan para desarrollar y explicar una idea. Se utilizan ejemplos. Algunos ejemplos vendrían siendo, por ejemplo, que las frutas son ricas, consumir frutas aporta nutrientes que ayudan a nuestro cuerpo. O como otra sería, el agua es esencial para la vida, es lo primordial para la vida. Esas nos apoyan y explican y nos reafirman la idea que estamos hablando. Bueno, existen 4 tipos diferentes de párrafo, los cuales son el narrativo, el descriptivo, el expositivo, el argumentativo. Bueno, párrafo narrativo. Como su nombre le indica, este tipo de párrafos se basan en narrar una historia, una historia. Para hacerlo se debe manejar con diferentes signos ortográficos, los cuales son comas, punto y coma, punto y seguido y punto final. Como la historia, como este tipo de párrafos nos está narrando una historia, debe de ser cronológico y debe ser jerárquico para que al momento de leerlos tengamos una continuidad histórica. Por lo general, este tipo de párrafos se concentran en contarnos historias o relatos. Un ejemplo sería este. Mariana había esperado toda su vida el día de su boda. Fue tanta su ilusión que había formado un estricto plan. Ese día todo iba a la perfección. El novio, las madrinas y los invitados. Pero ella no contó con el impertinente viento que se colaba por las ventanas de la iglesia, el cual arruinó la elegante decoración. Como vemos, lleva un orden, no va todo al azar. Debe llevar un orden para que al momento de leerlo tengamos una mayor comprensión. Párrafo descriptivo. Como su nombre nos indica, este tipo de párrafos se centran en describir objetos, animales, personas, lugares, sentimientos. Todo esto para que al momento de que el lector lea este tipo de párrafos lo pueda imaginar de una manera más clara y concisa. Algunas de las características de este tipo de párrafos es que debe de ser lógico, debe llevar un orden, o sea, debe ser cronológico, debe ser claro y debe tener sentido común para que al momento de leerlo podamos imaginarlos con mayor facilidad. Al momento de hacer este tipo de párrafos se deben de resaltar, por ejemplo, los géneros, alturas, colores, distancias o olores. Esto es para tener una mayor idea sobre lo que estamos leyendo, así podemos imaginar de una mejor manera. Un ejemplo, por ejemplo, sería, la casa era pequeña, de unos 36 metros cuadrados. Tenía una puerta frontal y una trasera. No tenía tapia. Como podemos ver, nos está describiendo cómo era el hogar. También, por ejemplo, el último párrafo que dice, la cocina siempre olía a jazmines. Sus paredes por dentro eran suaves como terciopelo. Su piso era de cemento pulido, tan frío como el cuarto. Nos está describiendo cómo es el cuarto, el olor, todo eso. Ese tipo, así se enfoca el párrafo descriptivo. A continuación, mi compañero Jaciel. Bueno, ahora tenemos el párrafo expositivo. El párrafo expositivo se encarga de informar acerca de un suceso o un hecho sin incluir los comentarios o el punto de vista del autor. Se compone por 3 partes, que es la introducción, donde se da una pequeña, sí, pues, una pequeña explicación acerca del tema. En el desarrollo se anexan todos los datos que conforman la información del texto para que sea coherente, y en la conclusión se presenta un breve resumen acerca de los aspectos más importantes del tema tratado en el párrafo. Las características de un párrafo expositivo es uso de oraciones impersonales y enunciativas, o sea que no involucren al autor.
La información expuesta debe ser verdadera sin importar el plano temporal en el que se encuentra. No se puede tomar en cuenta como un párrafo expositivo si la información es errónea o tiene algunas partes que no se complementan y lo hacen carecer de sentido. El uso de conectores también es importante. Empleo de recursos como comparaciones, que a continuación lo veremos en un ejemplo que veremos en la siguiente diapositiva. Y se debe dar una breve explicación para que se entienda el contexto de la información del párrafo. Sí, pues sí, o sea, como que intentar adentrar al lector en la información y que sea más fácil de explicar. Aquí tenemos un ejemplo de un párrafo expositivo. Dice, la Luna es el único satélite natural de la Tierra, con un diámetro de 3.476 kilómetros. Es el satélite más grande del sistema solar, mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto de su planeta, es el satélite más grande, un cuarto del diámetro de la Tierra y un 81 de su masa. Después de Io, es además el segundo satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. Como podemos ver, aquí en este párrafo podemos encontrar todas las características que se mencionaron anteriormente. Existen comparaciones, se contextualiza al lector, haciéndole ver por qué se presenta la información y el porqué de las cifras. Por ejemplo, aquí nos explica por qué es el satélite más grande. Dice en comparación al, al tamaño de su planeta. La respuesta nos indica que es el segundo satélite más denso. Y pues como vemos, no se involucra al autor del párrafo, simplemente se presenta la información y se explica un poco. A continuación tenemos el párrafo argumentativo. El párrafo argumentativo sirve para intentar justificar o explicar de mejor manera el párrafo anterior o la información del texto. Esto usando fundamentos teóricos y conclusiones lógicas que han llevado al autor a tener cierta idea, presentando información verídica y que no se contradiga. Aquí tenemos las características de un párrafo argumentativo. Algo que es estándar en todos los párrafos es que deben de seguir una estructura. No se puede tener un párrafo bien escrito si no lleva una introducción, un desarrollo y una conclusión. Debe tener un fundamento, debe tener, no debe ser simplemente dicho así al aire, sin ningún tipo de justificación. Debe ser convincente. Esto significa que debe persuadir al lector de lo que se está diciendo es verdad y no debe ser contradictorio. Esto se añade al anterior, que debe ser convincente, puesto que un párrafo argumentativo que se contradiga, pues deja de tener sentido y no persuade al lector a que lo que se está presentando es información verídica y es real y debe ser justificable. Aquí tenemos un ejemplo de un párrafo argumentativo. Dice, cocinar es un arte, no es simplemente seguir una receta y cruzar los dedos en espera del resultado, no es mezclar ciertas porciones de cierta manera y listo. Se trata de entender cómo se mezclan los sabores y los sabores resultantes de estas mezclas, cómo influyen las cantidades y los tiempos de cocción. Es un arte que se debe estudiar y practicar para lograr una obra maestra, porque de lo contrario equivaldría a calcar un cuadro de Renoir y afirmar que se es un artista. Aquí el autor nos está presentando la idea de por qué cocinar es un arte. Nos está dando justificaciones y se nota que el párrafo nos está contradiciendo porque en ningún punto es así. Es un texto que puede convencer al lector, te da las razones de por qué el autor llegó a esas conclusiones y pues está escrito de forma ordenada, introducción, desarrollo y conclusión. En resumen, el párrafo es un conjunto de oraciones secuenciales que abarcan un mismo tema. El párrafo está compuesto por la oración tesis. La oración tesis es la presentación explícita de la idea principal del párrafo
que normalmente se incluye en la introducción, cuerpo y conclusión del párrafo. Para que un párrafo esté compuesto de tener idea central justificada, desarrollada y fundamental junto con otras oraciones. Como se había dicho, o sea, un párrafo debe ser coherente y debe tener sentido para que se considere como un párrafo bien escrito. O sea, todo de mi parte. A continuación, voy a hablar lo que es la introducción. Pueden cambiar la diapositiva. ¿Qué es la introducción? Esto es lo que es un texto inicial, el cual este tipo de texto trata de atraer al lector para que este continúe leyendo la lectura. Por este viene siendo una de las partes más primordiales del texto. Vienen de tipo investigativo, científico y entre otros. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Como inicial escrito, este desde el inicio del párrafo debe ser muy llamativo, coherente y que pueda generar curiosidad al lector sobre el contenido que viene en el tema del texto. E incluso uno de los casos se inicia con una pequeña historia o referencia que luego serán importantes en el texto. El tipo de lenguaje y tono. Este es recomendado usar un tono más personal, pero que este respete el uso de vocabulario y lenguaje más formal, técnico o coloquial. Este difiere para el público al que está dirigido, tanto sea para adultos o para alguien investigativo. Por ejemplo, la redacción de una introducción sobre economía o finanzas no es lo mismo que se usa para la introducción de una novela. Por eso es muy importante el lenguaje y el tono en que se le ponga a una introducción. ¿Qué pregunta se puede responder? Pues normalmente el lector empieza a leer el texto, ya sea porque se quiere nutrir con la información que éste tiene, ya sea en un trabajo o sea por una investigación propia. Por esto se debe de leer el título y lo cual esperen que le respondan las siguientes preguntas, lo cual, por ejemplo, el título debe tener algo principalmente sobre lo que se va a llamar, qué es lo que es el tema principal, por qué se elaboró el texto, cuál es la importancia y por qué se recomienda la lectura. Organización de la información. Este debe tener un orden en el cual se empieza dando las ideas principales, que estos vienen siendo las más importantes, y a continuación las ideas complementarias. Si es muy necesario, también se le agregan datos informativos que se enganchen mejor al lector, que pueda de cierta forma que sea mejor, que atraiga más a la persona. El título y la introducción, como ambos deben ser unas palabras claves para que el lector se pueda hacer una idea de la información que viene a continuación. En el caso que se trate de un trabajo de investigación, se puede añadir citas de autores destacados en el área del tema del que se esté presentando o trabajando. El tamaño de la introducción. Es muy común que sea breve y que no supere la cantidad de 3 páginas. Esto difiere a la extensión del texto. En ocasiones, cuando es una introducción de un ensayo, normalmente puede ser de una cuartilla. Al mismo como la introducción, en una de las partes más primordiales del texto, es muy recomendable que tu redacción siempre se haga hasta el final para que no tenga incongruencias al momento de escribir la introducción y al momento de elaborar el texto. Recursos con los que pueden enriquecer la introducción. Uno es uso de esquemas, el cual... Buenos días, tardes o noches, yo soy María Nevares y voy a estar explicando el tema coherencia y cohesión de la unidad 2. Hay diferentes libros a lo largo del tiempo que explican que la coherencia y la cohesión pueden entenderse siempre y cuando se expliquen juntos, que no están desligados uno de otro, ya que la cohesión y la coherencia tienen un carácter semántico que las une, ya que son para interpretar bien un texto y al momento de estar escribiendo un texto podamos tener un sentido lógico a esto. La coherencia se refiere a la relación del contenido, el cual tenga una interpretación ligada a lo que se está tratando en el tema. Es una cualidad semántica al interior del texto que causa un sentido lógico al momento de estar escribiendo.
Por ejemplo, no se puede meter, la niña jugaba a la pelota, el camión pasó por enfrente y la niña siguió jugando, porque el tema central es la niña que está jugando. Podemos decir que la niña está jugando a las muñecas y ya ese es el tema, la niña que está jugando. En la cohesión tenemos que es como armar un rompecabezas, como se muestra en la imagen. Es la relación entre la característica de los textos, que une los fragmentos discursivos y las oraciones que sean del mismo tema, vinculan las oraciones y adquiere un sentido lógico. Es una construcción textual, como quien dice. Hay distintos mecanismos de cohesión para que la cualidad y la cohesión estén muy agrupadas en un texto, ya para ayudar al escritor a que el lector tenga una mayor interpretación de su texto. Como principal tenemos los conectores, son palabras o grupos de palabras que sirven para unir las ideas, ya que se pueden expresar claramente entre sí las conexiones de estas. Por decir, tenemos los conectores de oposición, que son para crear un contraste de una idea sobre otra. Por decir, pero, aún, sin embargo, no obstante, en cambio. Tenemos los de causa y consecuencia, que estos crean un efecto sobre un factor. Por decir, por qué, ya que, puesto que, por consiguiente, debido a. De adición, son para, como su nombre lo dice, adicionar una oración o una información a otro fragmento discursivo. Por decir, y también, además, asimismo, de igual modo. De tiempo son para darle un lugar al lector sobre qué es lo que está leyendo y a qué tiempo del texto se refiere. Por decir, finalmente, previamente, por último, mientras tanto. Uno que no se muestra en la tabla, pero también es muy utilizado, son los conclusivos. Este nos ayuda para dar una idea final de los textos. Por ejemplo, tenemos por último, para concluir, en conclusión, en resumen. Mi compañera Miriam García va a estar hablando sobre los conectores un tiempo más adelante. Tenemos como otro mecanismo de cohesión la elipsis. Esto es una omisión de algunas palabras en un texto, ya que están implícitas en el texto, ya que no se requiere tanto el utilizarlas si ya se da a entender que está ahí. Por decir, las rosas son rojas, el cielo es azul. Se omite el verbo es en el cielo es azul, porque pues si las rosas son rojas, obviamente el cielo también es de su color, azul. Entonces el verbo es no se incluye, ya que pues como estamos hablando de que las rosas son rojas, obviamente el cielo es azul. Otro de los mecanismos de cohesión tenemos los marcadores discursivos. Esto es para marcar un origen, un desarrollo, un final en los textos. Son expresiones para marcar la relación que se tiene entre los fragmentos discursivos. Por decir, tenemos como ejemplo para ordenar los discursos, antes que nada, después de todo. Tenemos por consiguiente, en resumen. Por decir, aquí podemos ver algunos que nos indican como principales, que son para ordenar los discursos. Los que más se utilizan son para introducir los temas, para resumir y para concluir un tema, que sería en resumen, en conclusión, por consiguiente, antes que nada, después de todo. Otro método de cohesión o mecanismo de cohesión se hace la pronominación. Este es por los pronombres, ya que hace uso de los pronombres personales y a los personales, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos y los relativos. Hay distintos tipos, pero estos son los más utilizados en los textos para adquirir una cohesión, ya que no podemos poner
un nombre varias veces para dirigirnos a alguien. Por decir, en un libro, Percy Jackson más o menos, Percy Jackson fue al Mar de los Monstruos. Percy Jackson tomó un barco y navegó hasta el Mar de los Monstruos. Entonces podemos poner un pronombre personal para que este no tenga tanta extensión. Por decir, Percy Jackson fue al Mar de los Monstruos. Él tomó un barco y navegó hacia el Mar de los Monstruos. O si bien podemos meter un pronombre demostrativo para eliminar el Mar de los Monstruos, ya que lo dijimos en la primera oración. Percy Jackson fue al Mar de los Monstruos. Él tomó un barco y navegó hacia allá. Tenemos los signos de puntuación. Estos son signos gráficos, ya que solo son representados por los interrogativos, los puntos y comas, los puntos, el punto y coma, las comillas. Los signos de puntuación son meramente gráficos, nada más se ven en el texto, pero no se leen en el texto. Solo son para dar una entonación, un apoyo y dar algunas pausas en el texto, o para tener una mayor fluidez de y que sea una mayor comprensión. Como los principales tenemos los signos de pausa, el punto, la coma y el punto y coma. Estos nos sirven para tener un pequeño descanso y así tener más coherencia en el texto, ya que nos indica cómo una frase se separa de otra o cómo un tema se separa de otro. Incluso los textos se separan cada uno con el punto final. Tenemos los que son de apoyo, los signos de apoyo, paréntesis, corchetes y llaves. Estos nos sirven para adicionar información extra al texto que se quiere, al fragmento discursivo que se quiere abordar. Los signos de entonación, que son los de exclamación, interrogación y comillas, son para dar una énfasis a la idea que se está representando. Por decir, en una pregunta, todos hemos sabido que tiene un cierto tono para hacer pregunta. Por decir, ¿qué es esta cosa? Termina con un énfasis que da una entonación para diferir una pregunta de una exclamación, por decir, como ¡ay, esto no es mío!, que es un tono más grave y sabemos que no es una pregunta, sabemos que es un grito o una exclamación. Bueno, por mi parte sería todo. Los dejo con mi compañera Miriam García, que les va a estar hablando sobre los conectores. Yo estoy grabando en video. Bueno, yo soy Miriam y voy a hablar de los conectores. Primeramente, ¿qué son? Los conectores, como su nombre lo indica, pues sirve para conectar distintas partes de una redacción. Son grupos de palabras que nos ayudan para unir las ideas, expresando claramente en una manera en la que se relacionen. Un buen uso de los conectores nos ayuda a dar una mayor coherencia en nuestro discurso o ensayo y así facilita la comprensión del receptor o de la persona que lo esté escuchando o leyendo. Existen 4 tipos distintos de tipos de conectores. El primero es el continuación de la idea. Estos principalmente tienen como objetivo continuar la idea y deben de anteponerse de una oración que ya hayamos utilizado. Este sirve para apoyar nuestro primer argumento, pero ya lo tuvimos que haber mencionado anteriormente para que lleve una continuación. Ambas aclaraciones deben parecer una lista de razones por las cuales necesitamos que se apoyen. Por ejemplo, sería por ello, por lo tanto, entonces, igualmente, asimismo y además.
entre otros. La siguiente son los demostrativos. Estos principalmente nos ayudan para ejemplificar o enfatizar nuestros procesos de investigación. Sirve para justificar el motivo de la elección del tema de estudio y este es un papel fundamental para la redacción de nuestras tesis universitarias, porque como ya lo había mencionado, sirve para justificarlo, entonces nos da apoyo. Por ejemplo, sería de este modo, de las evidencias anteriores, lo anteriormente expuesto, las afirmaciones anteriores, es por esta razón que, al comparar estas evidencias y vinculado al concepto de. El siguiente viene siendo de comparación. Este es ideal si nosotros vamos a plantear aún nuestra hipótesis. También si tenemos algún descubrimiento inesperado durante nuestra investigación o igual del planteamiento del problema. Al momento de redactarlos y es de comparación, consiste en escribir sobre dos o más ideas que no coinciden. O sea, como el nombre lo indica también, es de comparación. Entonces tú estás comparando dos frases diferentes. Por ejemplo, sería por otro lado, por otra parte, pero, sin embargo, no obstante y mientras tanto. Y por último, serían los conclusivos. Estos suelen confundirse mucho con los demostrativos, pero no, o sea, no tienen por qué confundirse, porque los conclusivos se utilizan para analizar la idea final, se coloca para resumir y explicar todos los resultados, mientras que los demostrativos, en esto se justifican las decisiones. Los conclusivos, pues principalmente son de los más utilizados, y tienen que tener también una buena coherencia, y algunos ejemplos sería, por último, para concluir, en conclusión, en resumen, en consecuencia y por consiguiente. Y ya esto fue un tema de los conectores. Buen día, mi nombre es Luis Osmar Salas Bermúdez y hoy les voy a hablar acerca del tema de las conclusiones. Primero debemos conocer el significado del término conclusión. Una conclusión es la parte final de nuestros trabajos. Es un lugar, un párrafo, donde se da un breve resumen de todas las ideas principales que se tocaron en el tema. También se dan a conocer resultados, así como también hallazgos importantes en el proceso de investigación. Existe cierta cantidad de elementos para una buena conclusión, como también existen elementos que se deben evitar para escribir una buena conclusión. En esta presentación yo les voy a hablar acerca de ciertos elementos. En el paso 1 nos habla sobre los elementos básicos que debe contener una conclusión. El primer elemento nos dice que debemos escribir sobre el tema. Para ello, nosotros debemos hacer una síntesis de todo el tema, de toda la información, para así escribirla en nuestra conclusión. El siguiente elemento nos dice que resumamos brevemente las ideas principales. Para ello es necesario leer la idea principal de cada párrafo y así sintetizarlas y crear una sola para una mejor comprensión. La siguiente nos dice que expliquemos algunos puntos importantes. Hay ocasiones en que a nosotros como autores se nos olvida explicar alguna idea principal. Entonces, en la conclusión es el texto adecuado para, si nos sucede eso, nosotros explicarla ahí. Es de suma importancia que todas las ideas principales queden bien explicadas para que sean bien comprendidas. Y por último, si es necesario, animemos a los lectores a tomar acciones. ¿Qué quiere decir con tomar acciones? Que los invitemos a que tengan la iniciativa de crear su propia investigación. El paso número 2 nos da ideas para obtener una conclusión efectiva. El primer paso nos dice que nos apeguemos a una síntesis básica. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es resumir toda la información para escribir una conclusión,
sino necesitamos sintetizar toda la información que recabamos y hacer ahora sí nuestra conclusión. La segunda idea nos dice que cerremos con lógica. ¿Qué quiere decir esto? Hay ocasiones en que los problemas tienen varias ideas. Entonces no vamos a poner todas las ideas en la conclusión, sino es necesario sintetizarlas y crear una sola que sea general y luego ya la escribimos en nuestra conclusión. En la tercera idea nos dice que argumentemos, porque hay ocasiones en que nuestras preguntas que nos planteamos al inicio no son respondidas al 100%. Entonces, nosotros sin miedo debemos decirlo en nuestra conclusión. La siguiente idea nos dice que formulemos una pregunta. Es la pregunta que les dije, que les acabo de mencionar. Al inicio es recomendable formularnos una pregunta para que esta sea respondida mediante el proceso de investigación y así ya decirle nuestra conclusión. La siguiente idea nos dice que hagamos una sugerencia. Se refiere a que, como ya se los mencioné en la diapositiva anterior, que podemos invitar a nuestros lectores a tomar acciones. Entonces aquí la sugerencia sería darles como la iniciativa o el proceso para que ellos puedan realizar su investigación. La siguiente idea nos dice que hagamos que nuestra investigación se fusione a la perfección. Esto quiere decir que cuando al momento de fusionar la introducción con nuestro cuerpo salga una conclusión que sea coherente al texto anterior, o sea, que encaje, que embone a la perfección. Y por último nos dice que consideremos usar citas. Las citas pueden ser que ya las hayamos usado en nuestro cuerpo de investigación, o podemos utilizar citas de personas que son expertas en el campo, aunque no hayamos utilizado su material. En el paso número 3 nos habla acerca de las cosas que debemos evitar. Como por ejemplo nos dice que evitemos escribir en conclusión o algo similar. Algo similar podría ser también como en resumen, ya que estas palabras son poco naturales al momento de escribir. Aparte de que no tenemos que mencionarle al lector que ya inició la conclusión, sino él, por medio de ir leyendo, él debe de saber que ya inició la conclusión sin que nosotros se lo mencionemos. También debemos evitar agregar información nueva. No es correcto que en la conclusión agreguemos ideas nuevas, subtemas nuevos, evidencias nuevas, sino que eso lo agreguemos en nuestro cuerpo, porque ya la conclusión es un resumen, una síntesis de lo que ya se habló anteriormente. También debemos evitar cambiar el tono de investigación. Hay ocasiones en que comenzamos nuestra investigación con un tono educativo y en la conclusión ya estamos con un tono sentimental. Nuestro tono de investigación debe permanecer firme de inicio a fin. Y por último, no nos debemos disculpar, ya que eso disminuye nuestros descubrimientos. Y existen también 3 tipos de conclusiones: la conclusión resumen, la conclusión propósito y la conclusión con efecto. La conclusión resumen es la más simple y, como su nombre lo indica, pues es un resumen, una síntesis de toda la información que se junta. Tengo un pequeño ejemplo aquí que dice lo siguiente: en este escrito se ha demostrado cómo las grandes ciudades el tráfico se ha convertido en un problema muy grave y con aspectos múltiples, todos igualmente dañinos para el ciudadano. El problema, si bien difícil, no parece irresoluble. Ha sido presentado varias soluciones a la situación actual, soluciones que pueden ser efectuadas mejorando la vida de los ciudadanos. La siguiente conclusión es la conclusión propósito. Esta conclusión, como su nombre lo indica, incluye un propósito de que si alguna idea queda inconclusa y nosotros queremos seguir hablando de esa idea en otro escrito, podemos mencionarlo en nuestra conclusión. Traigo aquí 2 ejemplos. El primero nos dice: a las descripciones de las ciudades modernas de hoy en día será necesario agregar también algunas descripciones de tipo psicológico sobre cómo viven los ciudadanos,
Por ejemplo, cómo viven el problema del tráfico actual las personas ancianas que han visto las ciudades llenarse poco a poco de automóviles que van cada vez más lentamente. Y el segundo ejemplo nos dice, en este escrito he analizado la situación del tráfico en las ciudades modernas. En otra ocasión me gustaría describir cómo imagino la organización de los desplazamientos en una gran ciudad del año 2000. En el primer ejemplo podemos observar que nos dice que a él le gustaría agregar algunas descripciones de tipo psicológico sobre cómo viven los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que a él le gustaría hacer otra investigación. Entonces ahí ya está como invitando al lector a que si él lo hace, también es importante que lo lean. Y en el segundo ejemplo está más claro, ya que nos menciona que en otra ocasión me gustaría describir cómo imagino la organización de los desplazamientos. O sea, ya nos da más claro el ejemplo de que en otra ocasión él va a escribir cómo es la organización del desplazamiento. Y por último está la conclusión con efecto. Esta también su nombre lo indica, es una conclusión que va a dejar marcado al lector positivamente. Podemos agregar un hecho curioso, una paradoja o una ocurrencia. En el pequeño ejemplo que tengo aquí nos dice, por cierto, hay bastante confusión creada por la indisciplina de los automovilistas. Sería necesario hacerles pagar multas impresionantes, así aprenderían. Al abrir la puerta de la calle me doy cuenta de que he dejado el coche, como también lo hicieron otros, en el espacio reservado al autobús. Aquí lo que dejaría marcado al lector sería que van a hacer pagar multas, impresionantes multas. Entonces ahí quedaría marcado el lector. En este tipo de conclusión también podemos agregar comentarios que nosotros en primera persona vamos a tomar para remediar el problema, como lo hace en el ejemplo que dice que dejó el carro como lo han dejado otros. Entonces su solución es que él va a dejar su carro para así que transite menos automóviles. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.